Y estoy muy feliz de estar en esta tarde aquí, compartiendo a través de cada dispositivo que se conecta en esta tarde con tu iglesia AMI. Te damos la muy cordial bienvenida a este entrenamiento bajo presión. Y bueno, como les dije, vamos al libro de Santiago 4:7. Y empiezo leyendo la palabra de Dios y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es un pasaje que muchos conocemos y que incluso hemos citado en diferentes tiempos, no lo sabemos de memoria. Sin embargo, escucho mucho decir, resistid al diablo y huirá. La palabra dice: resistid al diablo y él huirá. Y efectivamente así lo dice. Pero nosotros no podemos olvidar o sacar de contexto la primera parte de este pasaje que dice: someteos pues a Dios. Y estamos en un tiempo, iglesia, en el que necesitamos resistir. Estamos en un tiempo en el que estamos puestos a prueba. Y tanto nosotros, los que le servimos a Dios, los pastores, porque tú podrás decir de pronto en algún momento: pero es que el pastor no sabe. Quiero que sepas que en esta temporada todos estamos bajo la misma plataforma de resistencia. En este tiempo todos estamos bajo la misma atmósfera de presión. Así que puedo entender lo que puedes estar atravesando en este momento de tu vida. Los temores, las angustias, la incertidumbre por el temor al futuro. Pero hoy Dios nos da una palabra y es: resistamos, porque el diablo tendrá que huir en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿por qué resistencia? ¿Y qué es resistencia? En el diccionario, y te lo voy a leer literalmente, dice: en términos de línea militar, es la capacidad que tiene un sujeto de soportar una fuerza de oposición. Tú y yo en este tiempo estamos llamados a soportar una fuerza. Y cuando la soportamos en esa área, te haces mucho más fuerte. Así que yo creo que nosotros saldremos victoriosos y más fuertes de esta temporada, en el nombre de Jesús. Y en el libro de Santiago, entrando un poquito en el contexto de este pasaje, se dice que el libro de Santiago es una guía práctica para el cristiano. Encontramos pasajes muy concretos y muy claros acerca de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida, de cómo debemos vivir para Dios. Es un pasaje que aborda principios claves para la vida espiritual. Así que yo te invito a que tú lo puedas leer. Y someterse, como dice Santiago, someteos a Dios. Someterse significa aceptar la voluntad de otra persona sin poner una resistencia. La resistencia la ponemos a las circunstancias, pero nos sometemos a Dios sin resistirlo a Él. Y en este tiempo será determinante nuestro sometimiento a Dios. Será determinante escondernos, humillarnos, obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque ella nos va a resguardar. Ella nos va a dar la estrategia para en esta temporada el diablo tenga que huir. Así que yo quiero hablarte, ir a un pasaje de la Biblia donde el sometimiento de un hombre de Dios fue determinante para que pudiera resistir un asedio que estaba viviendo. Y este es el rey Ezequías, un hombre escogido por Dios para reinar el pueblo de Israel. Dice que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Su reinado fue considerado un reinado justo. La Biblia habla de que hizo lo recto delante de Dios y destruyó imágenes de ídolos que se habían levantado en el pueblo de Israel. Y quiero que en esta historia, por favor, prestes mucha atención, porque en los pasajes que voy a leer me voy a enfocar en unos versículos. Son pasajes
donde se relata la historia y son largos, pero quiero que después en tu casa tú lo puedas leer, que tú con detenimiento puedas escudriñarlo, porque estoy seguro que Dios te va a hablar. Y entrando un poquito en materia, en el capítulo 18, ¿verdad?, de Segunda de Reyes, te voy a contar un poquito la historia. El rey Ezequías, que en ese momento era el que estaba reinando, como te acabo de decir, recibe una amenaza de un ejército enemigo llamado el ejército de Asiria, y recibe la amenaza directamente del rey, el rey Sennacherib. ¿Sabes algo? Averigüé qué significa Sennacherib. Y este hombre tenía un nombre particular, significa sin Dios y sin hermanos. Este hombre, dentro del contexto de este pasaje que te voy a leer, representa y tipifica a Satanás. Por todo lo que ahorita vamos a desarrollar, te darás cuenta cómo era evidente la estrategia de querer destruir el pueblo de Dios. Entonces, los asirios eran un pueblo enemigo, era un pueblo cruel, era un pueblo violento y se caracterizaba por aterrorizar. Esa era una de sus funciones. Entonces, el pueblo de Israel recibe una amenaza de este ejército enemigo, donde le dice que tienen que desocupar, que tienen que salir, que tienen que irse y que tienen que entregar sus comercios, que tienen que entregar todo, porque ellos van a poseer el pueblo. Y el rey Ezequías, por supuesto, que entra en temor con esta noticia. Y va donde el profeta. Sin embargo, los asirios enviaron tropas para rodear a Israel. Y quiero contarte algo. Este tipo de guerra se gana de una sola manera, y es resistiendo. Por eso yo quiero darte esta palabra hoy. Resulta que el pueblo de Israel lo rodearon los ejércitos, vinieron con todas sus tropas. Te puedes imaginar el temor que vivía en ese momento el pueblo, al ver que el ejército enemigo se estaba viniendo con toda su fuerza a engañar, a aterrorizar, a amedrantar, a intimidar el pueblo de Dios. El rey Ezequías, un hombre de Dios, aún así él tuvo temor de lo que estaba ocurriendo. Y resulta que el rey Sennacherib, que es el que representa a Satanás, le envía un mensaje. Y está en Segunda de Reyes 18:21, y ese lo vamos a leer. Dice: he aquí en quién confías, en este báculo de caña de cascada en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y traspasará. En una conversación que tiene el rey Ezequías con el soldado de alto rango del ejército de Asiria, Ezequías le está diciendo: mi pueblo no va a salir de aquí, no vamos a ceder a tus engaños, no vamos a ceder a tus acusaciones, nosotros vamos a permanecer. Y entonces este soldado que envía el ejército enemigo le dice: ¿y tú en quién estás confiando? ¿Cómo te atreves tú a desafiar las órdenes de mi rey? ¿Acaso estás confiando en Egipto? Y aquí quiero darte un primer principio. Para resistir en medio de la batalla, amada iglesia, nosotros no podemos confiar en Egipto. Para someternos a Dios y resistir al diablo, no podemos confiar en Egipto. Fíjate que el mismo soldado le dice: el faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. No es tiempo de apoyarnos en el mundo, iglesia. Es tiempo de apoyarnos en la palabra de Dios. No es nada confiable lo que el mundo en esta temporada y en cualquier otra te puede ofrecer. Pero ahora más que nunca necesitamos someternos, humillarnos, escudriñar lo que dice la palabra de Dios, porque ella nos resguardará, porque ella nos hablará, porque ella nos direccionará al propósito que Dios tiene en este tiempo para nosotros. No es tiempo de volver atrás a la esclavitud, no es tiempo de volver atrás al temor, no es tiempo de volver atrás a aquello de lo que un día Dios te hizo libre. ¿Sabes por qué el diablo te quiere hacer volver atrás? Porque él sabe que si vuelves atrás le vas a volver a pertenecer.
Pero en este tiempo ya no le perteneces, porque le perteneces a Dios. Y necesitas permanecer bajo los principios, bajo la palabra, bajo la presencia de Dios. No confíes en el mundo. Sigue sembrando. Sigue sembrando a pesar de lo difícil que esté la situación. Sigue viviendo los principios. Mantente inamovible, confiando en aquel en quien ya conoces, en el que te liberó, en el que te salvó, en el que te rescató, porque en Él estamos seguros. Pero confiar en Egipto, dice que es como un báculo que se puede quebrar, porque el rey de Egipto no es confiable, el mundo no es confiable. Y creo que estamos en un tiempo donde menos debemos confiar, porque lo único que estamos escuchando son malas noticias. Lo único que estamos escuchando es muerte, es tristeza, es depresión, es angustia. ¿Y a qué vuelvo a confiar al mundo? A la esclavitud. Decido permanecer en la palabra de Dios. Decido permanecer y confiar en aquel que lo dio todo, absolutamente todo por mí y me liberó. No cedas ante la intimidación. El rey Sennacherib, cuando envió este soldado de alto rango, porque te quiero decir que envió un soldado de alto rango, no era cualquier soldado, y no son el enfrentamiento que estamos viviendo en este tiempo no es con cualquiera. Del infierno han sido soltados demonios de locura, demonios de tristeza, de alto rango, para hacer que volvamos atrás, para matarnos, para llevarnos a la locura. Y envió este soldado para amedrentar el pueblo, para que cediera. Y la intimidación es de las estrategias que Satanás usa para que tú vuelvas a Egipto, para que tú retrocedas. Imagínate que dentro de esta historia el soldado empieza a blasfemar y empieza a gritar cualquier cantidad de cosas para que el pueblo entrara en temor. Y el rey Ezequías le dice: habla en otro idioma, porque el pueblo se puede aterrorizar. Y este hombre, en vez de hablar en otro idioma, tal cual como le había dicho el rey, no, empezó a gritar más fuerte, y dice que el pueblo entró en temor. Yo no sé qué estás escuchando tú en este tiempo. Yo no sé si estás enfocado únicamente en lo que escuchamos, que cada vez aumenta más el número de muertes, que cada vez la economía se va al piso, que cada vez hay más contagios, que las empresas se están quebrando. No creas y no cedas ante la intimidación, porque las malas noticias te hacen dudar, las malas noticias te hacen pensar que tú vas a acabar igual. Pero hay uno que te promete en esta tarde que no será así contigo, que tu empresa no va a quebrar, que tu negocio va a fructificar, que tu familia está guardada por Él. Y ese es nuestro Dios, quien nos lo promete, quien está al control de esta situación. No cedas ante la intimidación. La atmósfera espiritual que en este momento y en estos tiempos estamos expuestos todos, esa atmósfera de pánico, esa atmósfera de terror, esa atmósfera de ansiedad que produce temor al futuro, que produce angustia. Pero hoy y este fin de semana en el que has estado sumergido en un entrenamiento de alto rendimiento, vas a traer libertad a tu mente, va a traer libertad a tu espíritu, y vamos a arrancar un segundo semestre de una manera diferente. Ya no más ante la intimidación de Satanás, ya no más ante sus mentiras, ya no más ante sus terror hacia nosotros, para que podamos ceder. Decidimos y nos determinamos en este segundo semestre, y quiero que te determines conmigo a que sea un segundo semestre diferente, a que sea un segundo semestre lleno de la gracia de Dios, lleno de fe, lleno de confianza y lleno de ver aún en el desierto lo que Dios está a punto de hacer.
En Segunda de Reyes 19, del 1 al 3, dice: el rey Ezequías le dice al profeta Isaías: hoy es un día de dificultad, insulto, deshonra, como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Y este pasaje me impactó, porque estamos en tiempos como esto, de dificultad, de deshonra, de blasfemia incluso contra la iglesia, de deshonra. Y dice como cuando un niño está a punto de nacer. Físicamente y naturalmente, las madres que están a punto de dar a luz tienen terror de traer la vida, de traer vida a este mundo. Porque uno dice: ¿qué va a pasar con mi bebé? Me tengo que exponer en una clínica donde apenas nace el niño le tienen que colocar cualquier tipo de vestimenta de seguridad para que no se contagie, hacerle prueba. No tiene fuerzas para dar a luz. Y esa fuerza, ese menguar en las fuerzas es lo que produce la intimidación del enemigo. Te resta las fuerzas. Y este pasaje yo no solamente lo tomo en el plano natural, yo lo tomo en el plano espiritual. Hay sueños que están a punto de dar a luz. De pronto tú creías que era el año de tus sueños cumplidos, pero yo quiero decirte que lo sigue siendo. Sigue siendo el año donde tu empresa, esa que soñaste, esa que estabas estructurando, esa que estabas levantando, a esa que le invertiste, Dios la va a levantar. Los sueños no se han quedado enterrados, los sueños no se han quedado muertos. Quiero que me escuches: los sueños que Dios nos dio para esta nueva década siguen vigentes, porque si Él lo prometió, Él lo hará y nos dará la fuerza para seguir dando a luz esos sueños. Porque para parir se necesita fuerza. Lo mismo es en el espíritu. Para dar a luz a las promesas de Dios se necesita fuerza. Y bajo la intimidación del enemigo, lo único que quiere es robarte la fuerza para que no des a luz los sueños que Dios te entregó. Pero hoy recobras fuerzas. Hoy recobras fuerzas para dar a luz, porque Dios sembró una semilla en ti de vida, de sueños, y nada la va a ahogar. Entonces, el primer principio es no confiar en Egipto. El primer principio para someternos a Dios y que el diablo huya y podamos resistir este tiempo es no confiar en Egipto. Porque en Egipto ahorita mismo la estrategia es la intimidación y va a hacer que cedas, pero tú te vas a mantener. El segundo principio está en Segunda de Reyes 19:4. Voy a leerlo. Dice: quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, escucha bien, eleva oración por el remanente que queda. Segundo principio, eleva oración. Eleva oración. Tiempos de orar. Es tiempo de sumergirnos en oración. Es tiempo de pasar a solas con Dios para que Él hable a nuestras vidas. El rey Ezequías no fue y corrió a buscar a un amigo, no fue y corrió a buscar él buscó al profeta que representa la voz de Dios. Y nosotros en este tiempo podemos escuchar cualquier cantidad de noticias y correr donde un mal consejero, correr y salir a prestar y endeudarte para después no saber qué hacer, correr y hacer cualquier cosa en la desesperación por la situación que estás pasando. Y no es lo mejor. Es correr ante Dios, orarle, clamarle, arrodillarte
Pedirle a Dios que te dé la estrategia correcta para este tiempo de batalla. Pedirle a Dios que te susurre la manera y las estrategias en que vas a poder educar a tus hijos mientras están en casa. La estrategia para levantar tu empresa. La estrategia para poder cancelarle a tus empleados. La estrategia para aumentar tus ventas aún en medio de esta crisis. Porque Dios puede darnos esas estrategias. Es tiempo de correr a Dios. Dice que rasgó sus vestiduras y entró a la casa de Jehová a clamar, a clamar. Solamente a los pies de Jesús vamos a encontrar, iglesia, el equilibrio para nuestras emociones. Nuestras emociones están puestas a prueba. Porque tú todos los días escuchando malas noticias, e incluso de familiares, de personas cercanas, de personas a quien quizás amas, tus emociones imposible que no se muevan. Y el único que puede darle equilibrio a nuestras emociones es Dios. En su presencia, en su palabra, ahí escondido. No prestes tus oídos y mucho menos tu boca para hablar mal, para irte en contra de las autoridades, para decir, y no Dios, y Dios qué va a hacer, para decir, Señor, tú no estás conmigo. No. Cierra tu boca y ve a la presencia de Dios y créele. Y ahí si tienes temor, decir, Señor, tengo miedo. Señor, tengo miedo que a mis hijos les pase algo. Señor, mi empresa. Señor, el futuro de mis hijos. Ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a equipar. Ahí Dios te va a levantar. Así como lo hizo con el rey Ezequías. En la oración estará la estrategia para tu victoria. Otra de las estrategias dentro de esta guerra, las murallas, dentro de este contexto que estoy leyendo, representaban lo que cubría el pueblo, lo que lo rodeaba, lo que no permitía que el ejército enemigo penetrara. Eran como protección, eran como murallas de protección. A ese tipo de murallas me estoy refiriendo. Y el ejército venía contra ellas a querer derrumbarlas. Cuando las derrumbaba podía entrar y penetrar y asediar y tomar el pueblo. Y ¿sabes algo? Las murallas es eso que son tus principios, es tu fe, es la convicción de tu fe. Y eso es lo que el diablo va a querer atentar con los dardos que te envía todo el tiempo, con los dardos diciéndote: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está la provisión que Dios dijo que iba a darte en este tiempo? Y son dardos y dardos que estremecen tu fe, que estremecen tus cimientos, que estremecen tus convicciones. ¿Sabes por qué? Porque si empiezan a caer, Él puede entrar y penetrar a lo profundo de tu alma y robarte la paz. No lo permitas. Corre ante Dios. Corre ante Dios y busca al líder de grupo de conexión, a tu amigo. Busca a un consejo sabio, al pastor que está contigo, caminando contigo. Pastor, necesito ayuda. No me siento bien. Mis emociones no están bien. Y ahí Dios te va a hablar. Pero mantente firme ante tus convicciones. Mantente inamovible ante tu fe. El tercer principio, para ir cerrando, Segunda de Reyes 19:6, dice: no temas, le responde el profeta Isaías al rey Ezequías. Le dice: no temas por las palabras que has oído. Dios responde y la ayuda viene del cielo. El profeta Isaías, y leí la Nueva Traducción Viviente, el profeta Isaías le respondió de parte de Dios y le dijo: no temas, porque Dios ha escuchado tu oración. Y yo quiero decirte esta tarde, amada iglesia AMI, tú que me escuchas desde cualquier lugar donde te conectas del mundo, hoy Dios te dice: no temas, porque Él ha escuchado tu oración.
No temas porque Él ha escuchado cada clamor que has hecho. No temas porque Él ha estado presente en cada lágrima que has derramado. Y bien, como te hablaba al principio, el asedio, este tipo de guerra, solo hay 4 formas en que puede terminar. Te las voy a leer rápido. Dice: cuando los atacantes toman el control de la ciudad, pero los defensores escapan. 1. Cuando los atacantes salen victoriosos y logran destruir a los defensores. Se dice que la ciudad asediada ha caído. 2. Cuando los defensores pueden romperlos sin ayuda externa, pero mantienen su posición. 3. Y la última: cuando los defensores logran vencer gracias a la ayuda del exterior, se dice que se ha levantado el asedio. Y yo quiero decirte, trayéndolo a esta enseñanza que te estoy entregando, nuestra ayuda viene del cielo. Nuestra ayuda viene del cielo. Y el asedio que en este tiempo estamos viviendo del ejército enemigo se va a tener que ir. Va a tener que huir. Porque nuestra ayuda vendrá del exterior. Porque ya Dios lo dijo: he escuchado tu oración, no temas. Y el tercer punto es: confía en el poder de Dios, porque su ayuda va a venir a tu socorro. Porque su ayuda va a estar presta para ti. Hace 2 días viví un episodio con mi hijo mayor. Y entró en una crisis de nervios impresionante. Y lloraba y se agarraba la cabeza y decía: no más, no más, ya quiero ir, quiero salir, no puedo más. Y mis ojos se conmovieron, lloré con él. Y yo decía: Señor, no somos inmunes a esta atmósfera. Mi hijo, un niño que ha estado tranquilo, que gracias a Dios estamos tranquilos en nuestra casa, aún así vivió opresión en ese momento y se agarraba la cabeza y decía: por favor, sácame, quiero salir. Y yo decía: si él, que es un niño de 12 años, que tiene una vida tranquila, que está tranquilo en casa con sus papás, está viviendo esta angustia en su alma, ¿cuánto más pueden estar viviendo los otros? ¿Cuánto más pueden estar viviendo los otros hombres, mujeres, personas? Se ha escuchado noticias de hombres que han querido lanzarse de cualquier lugar a acabar con su vida porque no encuentran esperanza. Y yo tuve que ministrar a mi hijo y le dije: mi amor, tú has sido un valiente, porque en este tiempo has estado tranquilo y vamos a salir de esto. Y tranquilo que aquí vamos a jugar y el día que tengamos que salir lo vamos a hacer. Pero tú no vas a caer en ansiedad porque papito Dios está con nosotros. Y ministré su alma. Pero aquel que no conoce del Señor, cuánta angustia hay allá afuera, cuánto temor, cuánta desolación. Yo también lo viví. Y quiero que sepas que esta enseñanza que te estoy dando, Dios me la regaló un día que empecé y me sentía oprimida. Eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Y me metí en un tiempo de adoración y de oración, y el Señor me habló. Y esto es lo que estamos viviendo. Hay asedio, hay guerra en contra nuestra, en contra de la iglesia de Cristo. Pero vamos a resistir, porque nuestra ayuda viene del cielo. Quiero terminar en Segunda de Reyes 19, del 29 al 31. Dice el rey Ezequías: Isaías le dijo: este año, escúchame bien, iglesia, por favor no te distraigas en este momento. Anota la cita bíblica y guárdala en tu corazón y en tu espíritu, porque si algo se te va a olvidar de esta prédica, que no se te olvide esto que te voy a decir. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el próximo año comerán de eso que brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán.
cuidarán de sus viñedos y comerán sus frutos. Estamos en guerra, estamos en asedio, pero quiero decirte que hay promesa de Dios. Quiero decirte que Dios te está diciendo que hay fruto que vas a cosechar. Así sea pequeño, lo vas a cosechar. El tercer año dice que vamos a producir un fruto, lo vamos a disfrutar. Resiste, porque vas a poder disfrutar del fruto de tus manos. Resiste, porque Dios te va a dar la fuerza para que tus hijos vean que lograste vencer la tormenta. Dios te va a dar la fuerza para sacar tu empresa adelante. Dios te va a dar la fuerza para sacar tus hijos adelante, en el nombre de Jesús. Dice: ustedes, iglesia AMI, iglesia de Cristo, ustedes los que están en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en sus propios suelos, crecerán y prosperarán. ¿Sabes qué? La resistencia te hace más fuerte, te hace fuerte en esa área, te hace fuerte. Y dice que vas a echar raíces, y para echar raíces hay que romper tierra. Pero yo declaro que en la fuerza que nos da Jehová de los ejércitos, rompemos tierra y echamos raíces en nuestra fe, echamos raíces en nuestros principios, echamos raíces en nuestros valores, en la fe de nuestro Cristo, y de ahí nada nos moverá. La raíz es la que produce fruto. La raíz es la que hace que brote por dentro para que el árbol crezca y en medio de la tormenta nada lo tumbe. Dice: pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos el nombre de sobrevivientes por la fe, porque esta pandemia la vamos a sobrevivir con la fe puesta en nuestro Señor. Serás llamado sobreviviente ante la enfermedad. Serás llamada sobreviviente ante la muerte. Serás llamada sobreviviente ante la miseria. Seremos llamados, iglesia, sobrevivientes, porque resistiremos, porque no cederemos ante la intimidación del enemigo. Y entonces el diablo, por cuanto resististe, por cuanto recibimos la ayuda del cielo y echamos raíces, él tendrá que huir en el nombre de Jesús. El ferviente compromiso del Señor, de los ejércitos celestiales, dice el profeta Isaías. El ferviente compromiso del Señor hará que esto suceda. Yo no sé si es hoy, yo no sé si es mañana, pero esto va a suceder y seremos llamados sobrevivientes. Sobrevivientes. Esta iglesia está echando raíces profundas en medio de la crisis. Nuestros pastores serán llamados sobrevivientes porque permanecieron, porque creyeron, porque siguieron sembrando, porque siguieron dando palabra, porque aún en medio de que no tenían fuerzas permanecieron. Y esta iglesia tendrá el nombre sobrevivientes por la fe, en el nombre de Jesús. Por favor, yo te pido que tomes la mano de la persona que tienes a tu lado, ahí donde estás en tu casa. Si tienes a tu esposo, si tienes a tus hijos, yo te pido que te puedas postrar delante de Dios. Yo te pido que tomes la mano de tu esposo, de tus hijos, y con fe hoy puedas declarar: Señor, gracias porque somos sobrevivientes. Gracias porque tú nos has dado la fuerza para resistir. Gracias porque no vamos a ceder. Gracias porque tú saldrás en nuestra defensa. Oh Jehová, esta tarde escuchas el clamor de tus hijos y saldrás a obrar a nuestro favor. Y a ti, diablo inmundo, en el nombre de Jesús, todo demonio de muerte, todo demonio de locura,
Jesús. Demonio de tristeza que estás oprimiendo en las noches a los hijos de Dios. Demonio de opresión, te vas en el nombre de Jesús. No tienes poder ni tienes autoridad. Demonio que está oprimiendo a los niños. Espíritus de muerte que están viniendo en las noches a traer terror. En el nombre de Jesús salen. Y ahora, Espíritu de Dios, tú te paseas por cada rincón de cada casa, por los cuartos, por la cocina, por los baños, por la sala, y limpias la atmósfera de cada casa en el nombre de Jesús. Y escucha bien, así dice el Señor hoy: sus ejércitos no entrarán a tu casa, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra tus murallas. El rey, Satanás, dice, regresará a su tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Amén, amén. Dios nos promete hoy que su protección está con nosotros. Dios nos promete que no penetrará nuestras murallas, que no habrá flecha que pueda penetrar nuestras casas. Y dice que por su propia honra y amor defenderá esta ciudad, defenderá esta iglesia, defenderá tu casa, defenderá tus hijos, defenderá tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.